Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el webinar de Creciendo en Prevención. Vamos a empezar por presentarnos. Mi compañera Laura, que es la Hola, coordinadora del proyecto, es buenas la tardes persona a todos. en contacto con vosotros y bueno, pues establecerá la dinámica y las instrucciones para trabajar. Y yo soy Jorge Hernández, soy el director del proyecto y bueno, pues estamos aquí para ayudaros. Vamos a hacer a lo largo de no llegar a una hora un breve repaso de lo que es el proyecto Creciendo en Prevención, enseñaros los materiales con los que vamos a trabajar y después pasaremos a las dinámicas, a partir de ahora qué es lo que tenemos que hacer y por último abrimos un periodo de preguntas y respuestas para, para aquellas personas que lo necesiten o aquellas cosas que no hayamos dejado claro o nos hayamos olvidado. Eh, eh, Empiezo por explicaros un poquito el contexto del proyecto. Creciendo en Prevención es un proyecto que lleva desde el 2019 en funcionamiento. Está avalado por las consejerías. En este caso queremos agradecer a la Consejería de Educación, Deportes de Castilla-La Mancha por su apoyo y colaboración durante todo el proyecto. Han participado de manera activa en la elaboración de los contenidos y a la Fundación ELECNOR, que es la que brinda la financiación del desarrollo de este proyecto para que os llegue a los docentes y a los centros de manera gratuita. Dicho esto, bueno, pues como os decía, desde el 2019 se comenzó este proyecto. Surgió en principio para prevenir riesgos en el entorno más cercano del alumnado, lo que llamamos las 3 Cs, casa, colegio y calle, y este era de carácter presencial. El mismo año que iniciamos este proyecto surgió la pandemia y siendo conscientes de la situación en la que bueno, pues nos encontrábamos todos, tanto la Fundación del EGNOR como el resto de consejerías consideró oportuno desarrollar un programa ad hoc para explicar bueno, pues, qué era el COVID y cómo hacerle frente. Bueno, pues a medida que estábamos desarrollando este proyecto, bueno, pues el equipo pensó que las consecuencias emocionales que iban a padecer los menores iban a ser importantes y evolucionamos el programa hacia un proyecto de carácter más emocional. Posteriormente, y pasado la pandemia, viendo que el proyecto, siguiendo la misma metodología que hasta ese momento llevábamos, era de carácter transversal, pues comenzamos a trabajar en este que estamos ahora mismo. En el caso de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es la cuarta edición en la que la desarrollamos y no obstante seguimos trabajando en el proyecto. Ahora mismo estamos poniendo en marcha un proyecto que es Creciendo en Prevención, Diversidad, que es para personas que tienen discapacidad y con un perfil un poquito más adulto. Y también estamos desarrollando otros materiales para infantil y de cara a un futuro subiremos un poquito más las edades de desarrollo. Dicho esto, bueno, pues no os he hablado de números, pero estamos ya casi cercanos a los 80.000 alumnos y más de 800 centros en toda España, en distintas comunidades. Y bueno, pues no me enrollo más. Paso la palabra a Laura, que es la persona que os va a presentar los materiales y la dinámica. Y yo me quedo en el chat. Si necesitáis hacer cualquier cuestión o puntualización sobre lo que se está diciendo, os agradecería que utilizarais el chat o bien esperaréis al final y ya lo podéis hacer con voz o a través del chat. Un placer y gracias.
Bueno, pues me toca a mí, es mi turno. Buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer estar otra edición más con vuestros coles en Castilla-La Mancha. Sé que algunos de los coles que ya se han apuntado al webinar repiten, es decir, ya han participado en otras ediciones y pues les agradezco que sigan creyendo en nuestro proyecto. Y para los nuevos, pues bueno, voy a contaros un poquito en qué consiste todo el proyecto en general y los materiales que vamos a utilizar para el desarrollo. Voy a intentar ser lo más rápida posible, aunque me suelo enrollar un poco, pero bueno, seré lo más breve posible. En cuanto al proyecto, sí, a rasgos generales, ¿vale? En la metodología que vamos a utilizar, que se basa un poco todas las actividades, es en el juego, ¿vale? En la actividad lúdica. Intentamos que los chicos y las chicas se lo pasen bien a la vez que aprenden cómo gestionar sus emociones, ¿vale? También vamos a intentar potenciar mucho el tema del pensamiento reflexivo, ¿vale? Y el trabajo en equipo. Además, las actividades están pensadas un poco desde el diseño universal para el aprendizaje y se trabajan desde diferentes perspectivas, pues hay algunas actividades más manipulativas, otras más pues utilizando recursos tecnológicos y demás para adaptarnos a los distintos estilos de aprendizaje. En cuanto al proyecto, es gratuito, ¿vale? Importante este dato. Es totalmente gratuito y está pensado para toda la etapa de primaria. En un primer lugar, el proyecto se destinaba para los cursos de tercero, cuarto y quinto. eh, y se unieron también en algunos centros, empezaron a desarrollarlo en sexto y vimos que podía funcionar también para sexto. Y en esta última edición hemos elaborado un material complementario para el primer ciclo, para primero y segundo también. O sea que por nuestra parte podría trabajarse a lo largo de toda la etapa. ¿Qué más os cuento así? Bueno, pues vamos a pasar a explicar un poco las actividades. Primero voy a explicar las actividades que desarrollaríamos en segundo y tercer ciclo, ¿vale? O sea, de tercero a sexto. Y en el último momento, cuando terminemos, pasaremos a ver un poco las actividades de las complementarias que digo de primer ciclo. Eh, para empezar, tenemos que hacernos a la idea de que todo lo que hemos desarrollado lo dividimos en tres partes. Tenemos, por una parte, las actividades previas, en las que intentamos, pues bueno, ver un poco qué conocen los chicos y las chicas sobre el tema de las emociones, que vayan conectando. Sabemos que suelen conocer las emociones básicas, pero ver también si las saben identificar y demás. Luego tenemos una actividad central en la que pues desarrollamos un poco más los bloques de contenido, tratamos temas como empatía, tipos de emociones, bueno, eso lo veremos un poquito a continuación. Y por último, actividades posteriores que nos permiten pues hacer una reflexión general de todo lo que hemos aprendido, ver si hay algún aspecto que ha quedado un poco que falta que le demos una pincelada para que lo puedan comprender y demás. Y bueno, pues para recoger un poco todo lo que hemos aprendido durante el proyecto. Os voy a ir enseñando los materiales para que los vayamos viendo un poco así por encima. De todas formas, ya os digo que estos materiales os los mandaremos, ¿vale? Y los podréis ver vosotros detenidamente cuando queráis. Vale. A ver si puedo mover esto, sí. Cuando os inscribís en el proyecto, ¿vale? Lo que os mandamos es un link de enlace desde donde el que podéis acceder a todos los materiales que vais a necesitar para la puesta en práctica del proyecto, ¿vale? Cuando pinchamos en el enlace, lo primero que se nos abre es esto. O sea, directamente yo he pinchado en el enlace y esto es lo que se abre. Y nos pone, rellenar el formulario para acceder. Aquí cada vez que entremos os pedimos por fin que pongáis los datos que os piden, nombre de centro, código de centro, curso, comunidad, provincia y localidad. Una vez escribimos los datos aquí, le damos a siguiente. Y nos aparecen estas dos, bueno, esta pantalla, esperar que voy a silenciar. Vale. Nos aparece esta pantalla. Entonces, nos pone actividades previas, acceso al juego interactivo y actividades posteriores. Si pinchamos en actividades previas, lo que se nos despliega es esta página y si pinchamos en la comunidad donde estamos, Castilla-La Mancha, directamente en el ordenador se nos descarga el dossier, el PDF con las actividades previas, ¿vale? Lo mismo pasa si pinchamos en actividades posteriores, se nos abriría una página igual, pinchamos en Castilla-La Mancha y se nos descarga en el ordenador las actividades posteriores. Es muy sencillo, ¿vale? Son PDFs donde vienen explicado todo, yo los tengo aquí abiertos, lo vamos a ver
Aquí es esto lo que se os descargaría, ¿vale? Es un documento. Entonces, por ejemplo, en las actividades previas, todas las actividades van a llevar siempre la misma estructura, ¿vale? Ahora la vamos a ver y deciros que en actividades previas tenemos cuatro, o sea, hay cuatro actividades previas y tres actividades posteriores. La estructura que van a seguir son, por ejemplo, la pulsera de las emociones. ¿Qué nos explica? Pues, en primer lugar, objetivos. ¿Qué objetivos didácticos vamos a conseguir que desarrolle el alumnado al desarrollar esta actividad, al hacer esta actividad? Luego tenemos conceptos clave. ¿Cuáles son los conceptos clave que van a aprender en la realización de la actividad? La duración, lo que dura cada una de las actividades. Recursos, ¿vale? ¿Qué recursos vamos a utilizar para desarrollar cada una de las actividades? Y la descripción. En cuanto a objetivos y conceptos clave, cada actividad lleva lo suyo. En duración, decir que todas las actividades previas y posteriores duran entre 45 y 50 minutos, ¿vale? Salvo esta primera, que es una actividad para hacerla durante varios días seguidos en unos 5 minutos diarios, ¿vale? O sea, cogéis 5 minutos diarios y la realizáis la actividad. La idea es que creemos una pulsera con distintas gomitas de colores, ¿vale? Cada gomita va a ir asociada el color de cada gomita va a ir asociada a una emoción diferente. Entonces, por ejemplo, si yo hoy estoy triste, tendré que coger la gomita del color de la tristeza, el azul. Si yo hoy he sentido asco, pues cogeré la pulsera, la gomita verde. Y entonces vamos a ir desarrollando nuestra pulsera poquito a poco, día a día, día a día, hasta que la terminemos y podamos ver qué emoción es más predominante, ¿vale? Pues si la pulsera tiene el color más predominante en la pulsera es el azul, es porque suelo sentir tristeza, o si la pulsera tiene un color predominante rojo, es porque suelo estar súper alegre. También es para que reflexionen un poco sobre qué emociones pues suelen sentir más a menudo. Y ya os digo que esta es la única actividad que dura menos, que vamos, que al final es 5 minutos diarios durante el tiempo que queráis hacerlo, ¿vale? La hemos desarrollado también para que la podáis hacer en vez de en pulseras de las emociones y con las gomitas, pues si no tuvierais el material de las gomitas, podéis hacerla con un mandala y también funciona súper bien. Cada día vais pintando un trocito del mandala y cuando se termina el mandala, pues igual se puede ver qué color es el predominante. Esta sería la primera de las previas, la pulsera de las emociones. Luego tendríamos arte y emoción, que como digo sigue la misma estructura, objetivos, conceptos clave, duración. Veis que aquí ya dura 50 minutos, 45 minutos suelen durar. Recursos y la descripción. Esta sería la segunda. En tercer lugar tendríamos el buzón de sugerencias, no, aquí, buzón de sugerencias. Y por último, sigue la historia. Todas las actividades que necesitan como un apoyo, un recurso complementario, pues una ficha o, por ejemplo, esto sigue la historia, os damos los extractos de las primeras partes de las historias, siempre vienen en el propio dossier, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, las partes, primera historia, segunda historia, tercera historia. Y la estructura que tenemos para las actividades previas, como decía, es la misma que para las actividades posteriores. Aquí tendremos en primer lugar el concurso de las emociones, ¿vale? Que es un pequeño quiz, pues a nivel, son preguntas que les hacemos a los alumnos para ver qué conocimientos han adquirido. Luego tenemos el cómic, ¿vale? Que como os decía, viene con su propia ficha para que la podáis desarrollar aquí. Y los rincones emocionales, que también vienen con sus propias fichas para que podáis utilizarlo a la hora de realizarlo en el aula. En las descripciones viene bastante bien detallado cómo se realiza cada una de las actividades, ¿vale? Ya os digo que esto os lo mandaremos mañana para que lo tengáis y le podáis echar un ojo tranquilamente y ver en qué consisten. Tanto las actividades previas como las posteriores, en total, ya os digo que son 7. No son obligatorias, ¿vale? Vosotros, dentro de las que os ofrecemos, podéis decidir cuáles queréis realizar y cuáles no, las que más se ajusten a las características de vuestro alumnado. Podéis elegir entre unas u otras. La única actividad, por así decirlo, que es más obligatoria a la hora de realizarlo sería la sesión central, que es la que se realiza a través de la plataforma interactiva, ¿vale? A través de algún dispositivo electrónico y que es la que vamos a ver ahora. Eh, para la hora de realizar la sesión central, como se hace con un dispositivo electrónico, se puede trabajar tanto en ordenadores
como tablets de manera individual o nosotros recomendamos siempre hacerlo mediante la pantalla digital interactiva, ¿vale? La PDI. ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, porque al final es una actividad que es más enriquecedora si se trabaja de manera conjunta, ¿vale? Porque podemos hablar un poco de las distintas experiencias que ha tenido cada uno de los alumnos, ver cómo las han intentado solucionar, debatir entre todos si está bien, si está mal, qué cambiaríamos para hacerlo mejor y demás. Y en segundo lugar, porque pensar que el programa en sí está locutado, ¿vale? Tiene sonido. Entonces, tal vez si ponemos 20 tablets a la vez sonando cada uno que no van a llevar el mismo ritmo, puede ser un poco locura. Podría hacerse porque está preparado también para silenciar la voz y que leamos lo que nos dicen los personajes. Pero bueno, siempre creemos más conveniente hacerlo, ya os digo, con la pantalla digital. Así que ahora pasamos a ver un poco el juego interactivo, en qué consiste. Estos son nuestros dos personajes, ¿vale? Que nos van a ir guiando a lo largo de la sesión. El hilo conductor de la sesión es el viaje de las emociones, ¿vale? Vamos a hacer un viaje por nuestras emociones, que nos van a ir enseñando pues distintas técnicas, estrategias para poder abordarlo. Os cuento un poquito cómo funciona esta primera pantalla digital. Si le damos aquí al margen izquierdo superior, lo que hacemos es que se nos hace grande la pantalla, ¿vale? En el margen de arriba a la derecha tenemos la interrogación. Si pinchamos en este icono, lo que hace es que nos aparecen los datos, nuestros datos, básicamente, por si tenéis cualquier problema a la hora de realizar la sesión, para poder contactarnos y poder solventar el problema que tengáis, pues, de la plataforma, que no se os abra, cualquier cosa cualquier incidente que os pueda surgir. Luego, en el margen inferior derecho tenemos las dos flechitas. Haceros a la idea que el juego interactivo va pasando de pantalla en pantalla, ¿vale? Cada vez que los personajes terminan de hablar y de explicar lo que están contando, nos aparecen las dos flechitas, le damos y nos lleva a la pantalla siguiente. Y por último, aquí en el margen inferior izquierdo tenemos esta pequeña huella, que es un circulito como un poquito más oscuro, que nos permite pasar de bloque en bloque. Esto nos ayuda porque, por ejemplo, si hacemos la sesión pues un día y no nos da tiempo a terminarla, ¿vale? Porque pues hemos trabajado mucho en equipo, hemos hablado mucho sobre el tema de las emociones y demás y se alarga, no da tiempo a terminarla, queremos retomar el día siguiente por donde nos hemos quedado. Pues, ¿qué hacemos? Con nuestro botón secreto le vamos dando y nos va pasando de bloque en bloque para ir un poquito más rápido, ¿vale? Que no tengamos que ir pantalla por pantalla pasando con las flechitas hasta que lleguemos donde nos hemos quedado. Eso es un poco el funcionamiento básico de la plataforma. Es muy intuitivo, muy sencillo a la hora del manejo por parte vuestra. Ya veréis que es muy, muy, muy sencillo. Eh, Como el proyecto en general, nuestra sesión central también se va a dividir en tres partes, ¿vale? Vamos a tener la parte introductoria que nos va a hacer un pequeño símil con el tema de de la maleta para irnos de viaje, porque recordar que el hilo conductor es el viaje de las emociones. Y luego nos va a hacer una pequeña meditación guiada para conectar con lo que sentimos en ese momento y reconectar un poco con nuestras emociones. Ya os digo que nuestros personajes, Vicen y Inés, nos van a ir dirigiendo todo. Esta sería la parte introductoria que os digo, ¿vale? Aquí nos hablan un poquito de que, como en cualquier viaje, cuando nos vamos de viaje necesitamos llevar una maleta, ¿no? Para llevar nuestro equipaje y tratar de que ésta esté lo más organizada posible. Pues con las emociones nos pasa un poco igual. Tenemos siempre como un batiburrillo de emociones y lo ideal es aprender a organizarlas dentro de nosotros mismos y darle el espacio que necesita cada una. Em, ya os digo, nos cuenta un poquito el tema de la metáfora y aquí lo único que tendríamos que hacer sería organizar los diferentes objetos dentro de nuestra maleta. Cuando hemos terminado cada una de las actividades, los personajes siempre nos dan feedback, ¿vale? Si lo hacemos bien, nos dicen bien hecho o buen trabajo, y si no es correcto lo que hemos puesto, nos dice que lo volvamos a intentar. Vale. Como os decía, bueno, pues aquí nos va a contar un poco lo de la maleta, sigue explicándonos el tema del símil y demás. Y posteriormente pasaríamos a ver bueno, a hacer la meditación guiada. En la meditación guiada, pues como su propio nombre indica, es guiada. O sea, hay una voz que nos va explicando todo lo que tenemos que hacer. La idea es que se relajen y que ya os digo que entren como en ese estado de tranquilidad donde puedan conectar y con sus emociones y ver qué están sintiendo. A ver si llegamos a la parte
de la meditación guiada y lo vemos un poquito, que no lo voy a dejar completo para que no se alargue mucho, pero para que veáis cómo funciona. Ya os digo, todo lo que los personajes van diciendo en las viñetas se escucha, ¿vale? Es bastante más guay con voz, pero a través de la conexión como que no se escucha muy bien, así que ya cuando os lo escuchéis lo veis vosotros y escuchan completamente. Como decía, pues esto es lo que nos va diciendo la meditación guiada, ¿vale? Eh, Estar cómodamente en tu silla con la espalda recta, relajada, los ojos también han de estar relajados, nos van diciendo cómo debemos ir portándonos para relajar. Pasando al siguiente punto, como os decía, antes de que termine la pantalla me aparecen las flechitas. Entonces, si yo quiero pasar al siguiente bloque, pues utilizo mi botón mágico, que es la bolita esta, el círculo. Le daríamos aquí y pasamos a la pantalla que nos aparecería siempre que terminamos la meditación, ¿vale? Solo que yo lo he saltado. En esta parte sería la parte central, ¿vale? Como el núcleo de la sesión, donde trabajaríamos cuatro bloques de contenido diferentes. En primer lugar, vamos a ver las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Vale? Nos habla un poco de que las emociones son universales, que todas las personas sentimos las mismas emociones, que son muy importantes porque nos dan información sobre lo que pasa a nuestro alrededor y demás. En el segundo bloque veremos tipos de emociones, donde hacemos un poco de hincapié en qué tipos de emociones hay. Pues aparte de las básicas, introducimos alguna como la curiosidad, la sorpresa, la frustración, alguna más. Y hacemos un distintivo, bueno, hacemos hincapié más que nada en que no hay emociones buenas ni malas, sino que todas son positivas y que lo único que sí que es verdad es que algunas son un poco más agradables y otras menos agradables, pero son todas igual de importantes porque, como decía, nos da la información de las cosas que pasan en nuestra vida. En el tercer bloque veríamos la empatía. Una vez hemos aprendido a gestionar, bueno, más que a gestionar, a identificar las emociones que sentimos nosotros mismos, es muy importante también aprender a identificarlas en el resto, porque esto nos va a permitir tener pues, relaciones sociales mejores, más sanas, más saludables, tener una resolución de conflictos mejor, aprender a utilizar una comunicación asertiva y demás. Y por último, en el cuarto bloque tendríamos estrategias emocionales en las que vamos a ver nuestro lema, que es el para, piensa y propón, ¿vale? Siempre que tengamos una emoción que queramos gestionar, tendremos que utilizar este lema, el para, piensa y propón. Primero paramos, vemos qué emoción es la que estamos sintiendo, después pensamos qué es lo que nos hace que estemos sintiendo esa emoción, qué me hace a mí sentirme de esta manera u otra. Y por último, proponemos qué puedo hacer yo para mejorar cómo me estoy sintiendo. Si es en un momento de conflicto, pues ver cómo puedo gestionarlo y demás. La estructura de ambos, de todos estos bloques es la misma, ¿vale? También. En primer lugar, veremos cómo, bueno, Vicen e Inés hacen una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Aparece un vídeo, ¿vale? En el que se explica el contenido en sí, de lo que trata cada uno de los bloques. Luego, Vicen e Inés profundizan un poco más sobre lo que hemos visto en el propio vídeo. Y por último, tendríamos la actividad interactiva, ¿vale? El juego que tenemos, que realizaríamos con los chicos y las chicas. Vamos a poner un único bloque para que no se alargue muchísimo y pues voy a poner, por ejemplo, la empatía. Como decía, primero el Vicen Inés nos dan un poco, nos introducen un poco lo que vamos a ver. Me saltan las flechitas, le doy a siguiente y me aparece el vídeo. Le damos al play en el vídeo. Los vídeos son cortitos, ¿vale? Suelen durar entre medio minuto, un minuto y medio a lo sumo. Una vez termina el vídeo, le daríamos a las flechitas de nuevo. Vicen e Inés de nuevo nos explicarían un poco, profundizarían un poco más en lo que hemos visto de la empatía. Este es el bloque de contenido de la empatía.
Os dejo que lo leáis para que veáis un poquito cómo son los, los diálogos de los personajes. Y ahora pasaríamos, por último, a hacer la actividad interactiva. Nos dice adelante, nos aparecen las flechitas y empezamos. Le damos a empezar. En esta actividad nos aparecerá una imagen, ¿vale? Hay diferentes situaciones que pueden darse y nos aparece como un título de lo que aparece en la imagen. Me voy a pasar unos días de vacaciones con mi tía. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones? Pues yo diría alegría. Nos dice, correcto. ¿Lo has sentido alguna vez? Pues sí o no. Sí. ¿Es agradable o menos agradable? Veremos, como os he dicho en el apartado de tipos de emociones, hablaremos sobre si las emociones son más agradables o menos agradables. Pues es agradable. Y por último nos dice, ¿qué harías si te lo contara un amigo? Podemos comentar en clase con los compañeros. Pues esto, como os digo, da pie a que hablemos unos y otros y expongamos nuestro pensamiento, nuestras ideas. Entonces, ¿qué haríamos si nos lo cuenta un amigo? Pues me pondría muy feliz, yo qué sé, lo que se les ocurra, ¿vale? Hay una situación por cada emoción, o sea, no siempre es la alegría, cada vez va a ser una. Por ejemplo, en esta, he estudiado un montón para el examen y solo he sacado un 4. ¿Qué emoción es? Pues leemos amor, alegría, asco, confianza, frustración, sorpresa, rabia, tristeza, miedo, curiosidad o vergüenza. Pues yo diría que es frustración. Nos dice, correcto. ¿Lo has sentido alguna vez? Igual, pues vamos respondiendo todo. Y por último, ¿qué harías si te lo contara un amigo? Y debatimos un poco en conjunto qué haríamos si un amigo nos cuenta que se siente frustrado porque ha estudiado para un examen un montón y ha suspendido. Eh, Esta sería un poco la actividad, ¿vale? Como os decía, para pasar de pantalla en pantalla y de bloque en bloque, también podemos utilizar esta línea de paradas, ¿vale? Que como os decía, al final es el viaje por las emociones, o sea que asemeja un poco el mapa del metro, ¿vale? Y tenemos las diferentes paradas. Si pinchamos en cada uno de los círculos, nos movemos por los distintos sitios. Si yo le doy aquí, iría a las emociones, si le doy aquí, iríamos al de tipos, si doy aquí, iríamos al de estrategias y si doy aquí, iríamos a la conclusión, ¿vale? Voy a poner el apartado de conclusión para que lo veamos un poquito. Nos dicen los personajes que después del viaje hemos aprendido un poco sobre el tema de las emociones, eh, que nos hemos sacado nuestro abono transporte de las emociones. Nos da ahí como un pequeño recordatorio de que nosotros manejamos nuestras emociones. Y por último, nos pide que comentemos una vivencia personal, ¿vale? Esta actividad es muy guay. Si ha surgido en las últimas semanas algún conflicto o alguna situación así un poco más problemática, pues tratarla en esta parte, ¿vale? Porque, bueno, pues podremos debatir un poco sobre qué es lo que hicimos en el momento, cómo gestionamos la situación en X momento y con lo que hemos aprendido hasta ahora, cómo podríamos gestionarla si surgiera otra vez ahora. ¿Qué sentiste ante esa situación? Pues primero diríamos la emoción, por ejemplo, rabia. ¿Fue una emoción agradable o desagradable? En las actividades siempre se va recogiendo un poco lo que se ha visto en las actividades anteriores. Pues fue menos agradable la rabia, cómo se sintieron las otras personas. Aquí trabajamos un poco la empatía, ¿vale? Yo me sentí rabioso por X situación, pero cómo se sintieron los demás, las demás personas que estaban involucradas también en esa situación. Pues, por ejemplo, si sintieron también rabia, se me ocurre. ¿Cómo gestionarías esa situación siguiendo las reglas que ya conoces? En el último bloque de contenido, en el de estrategias, se trabaja lo de la regla de las 3P. Entonces, pues elegiríamos el para, piensa y propon, ¿vale? Que es nuestro super lema. Y aquí tendríamos que trabajar un poco con ellos cómo podemos llevar este lema del para, piensa y propon a la situación concreta. Pues si ha tenido un conflicto, vale, paramos. ¿Qué es la emoción que me ha hecho sentir? Rabia, vale. Pensamos, ¿qué me ha hecho sentir tan enfadado y tan cabreado? Pues yo qué sé, lo que les haya pasado, que me ha quitado un rotulador, yo qué sé, lo que sea. Y proponemos cómo podemos gestionar esta situación ahora en adelante, si vuelve a ocurrir, para gestionarlo un poquito mejor, teniendo en cuenta lo que siento yo y lo que siente el resto de personas. Y nada, esto es un poquito la actividad, la sesión central, ¿vale? Una vez termina
la sesión, que acaba aquí, bueno, ahora nos dice en Inglés un poco que nos da la enhorabuena por el trabajo que hemos hecho y demás, aparece el acceso a un pequeño cuestionario, ¿vale? Es un cuestionario de bueno, de autoevaluación para nosotros, nos evaluáis a nosotros, ¿vale? Es para que pues nos digáis qué os ha parecido el material, si los contenidos han sido adecuados o no, si la metodología consideráis que es correcta, lo que se os ocurra, ¿vale? Pues al final es de lo que nos nutrimos y lo que utilizamos para poder mejorar en futuras convocatorias. Como os digo, es esto lo que aparece. Pincháis aquí y ya directamente se os abre el cuestionario y nada, pues ahí contestáis lo que consideréis. Esto, como os decía, es lo que se trabaja en la sesión central, ¿vale? Y esto sería un poco el material que tenemos para tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? De segundo y tercer ciclo. Y luego, como os decía, para primer ciclo, para primero y segundo, hemos generado un material complementario basándonos en la información, en los conceptos, ¿vale? Que trabajamos en la plataforma, en el juego interactivo, solo que con actividades un poco más adaptadas a su edad, ¿vale? Entonces, el funcionamiento del proyecto en sí, o sea, de las actividades, va a ser el mismo. Os vamos a dar 3 dosieres, uno de actividades previas, uno de actividades centrales y uno de actividades posteriores. Y las estructuras de la explicación de las propias actividades son iguales, ¿vale? Primero objetivos, conceptos clave, duración, recursos necesarios y inscripción. En las actividades previas tenemos dos en esta parte, ¿vale? Tenemos la de emocionarte y la de el papel de perdón, el juego de las emociones. Hay dos. Luego, en actividades centrales, como aquí no tenemos juego interactivo, lo que hemos hecho es hacer de cada uno de los bloques, de los 4 bloques de la parte central del interactivo, que eran emociones, tipos de emociones, empatía y estrategias, pues lo hemos dividido en 4 actividades diferentes, ¿vale? O sea que aquí serían 4 sesiones diferentes, una sesión por cada una de las partes, para también pues como centrarnos un poco más en lo que estamos trabajando de cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las emociones? Pues nos explica objetivos, conceptos, duración, recursos. Aquí podemos acceder al vídeo, o sea, al vídeo que aparece en el interactivo sí que lo podríamos visionar con este primer ciclo, ¿vale? Y después nos explica una actividad relacionada pues con este apartado, que son las emociones. Luego tenemos tipos de emociones. Igual, nos explica un poco todo, objetivos, conceptos, bla, 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 el vídeo y una emoción, o sea, hay una actividad, perdón, relacionada con la identificación de emociones, que es la máquina de las emociones. La máquina de las historias, perdón. Daremos a nuestros alumnos diferentes comienzos de historias, diferentes finales, diferentes personajes, contextos y una emoción. Y con esto ellos tendrán que desarrollar distintas pues, historias, ¿vale? Luego tendríamos también las emociones en los demás, que es el punto de la empatía. Igual veríamos el vídeo y haríamos una actividad. Y las estrategias emocionales, la gestión de las emociones, ¿vale? Igual, vídeo y la actividad. Y por último, estas serían las actividades centrales, ¿vale? Que aquí sería, como digo, 4 sesiones. Y por último tendríamos las actividades posteriores, que igual son 2 también, ¿vale? Previas y posteriores hay 2 y centrales hay 4. O sea que igualmente son 8 sesiones si las hacemos todas, ¿vale? Son 8 sesiones al igual que para el segundo y tercer ciclo, que también eran 8 si contamos las previas, las posteriores y la central. En esta parte tenemos el rincón de la gestión, ¿vale? Que la idea es que generemos en nuestro aula distintos rincones para aprender a gestionar las emociones. Pues, por ejemplo, el rincón de la calma, donde podamos recurrir cuando nos estemos un poco excitados o nerviosos. El rincón del conflicto, donde podamos acudir cuando nos surjan conflictos en el aula, pues poder acudir a este rincón para resolverlos. Es un poco como el rincón de la mediación y demás. Y por último, tendríamos la ruleta de las emociones, que aquí esta actividad es un poco para poder llevar todo lo que hemos aprendido a lo largo del proyecto a casa, ¿vale? Hacer un poco ahí la conexión entre escuela y casa. Y la idea es que generemos una ruleta en la que pongamos situaciones que nos hacen sentir bien y cuando nos estemos sintiendo mal o nos estemos sintiendo con una emoción, ya digo, menos agradable, tiremos de nuestra ruleta y en el apartado en el que caigamos, pues tenemos que hacer lo que ponga ahí para sentirnos un poco mejor.
esto es un poco todo lo que conlleva las actividades. Ya os digo que a lo mejor ahora es demasiada información y os parece como un batiburrillo de cosas, pero cuando lo podáis ver vosotros tranquilamente y lo leáis, vais a ver que es súper sencillo, viene súper bien explicado y no hay mucho lío. Voy a dejar de compartir. Por último, ahora deciros que nada, en cuanto a la temporalidad, ¿vale? Podéis trabajarlo, o sea, el acuerdo con la consejería es hacerlo durante el segundo trimestre, pero nosotros os permitimos hacerlo a lo largo de todo el curso, ¿vale? Lo podéis trabajar cuando mejor se adapte en vuestras programaciones. Sí que os pedimos, por favor, que el compromiso de participación, que es un documento que tenéis que enviarnos para inscribiros en el proyecto, nos lo enviéis durante este primer trimestre. Este documento que os digo que se llama compromiso de participación, también lo vais a recibir mañana junto con los materiales, ¿vale? Es un documento nada en el que me tenéis que poner el nombre de centro, el código de centro, la persona que va a ser un poco como la coordinadora del proyecto y firmarlo y enviarlo. Es uno por centro, ¿vale? No hace falta que me enviéis uno por cada uno de las clases que va a participar, simplemente uno por centro. Y si fuese en el caso de un CRA en el que están adjuntos varios coles en el mismo CRA, sí que por si hay uno por cada uno de los centros, ¿vale? ¿Qué más? A ver, que se me olvide. Que no es necesario que lo haga todo el centro, todas las aulas, ¿vale? Ya os digo que está preparado para toda la etapa de primaria, pero si solo se quiere trabajar, por ejemplo, en tercero, pues se puede apuntar solo tercero. Eso es un poco como vosotros consideréis. Y que siempre tengáis en cuenta que es un proyecto flexible, ¿vale? Que no tenéis que hacer todas las actividades al completo, que podéis seleccionar la que vosotros queráis hacer según las características de vuestro centro bueno, pues luego la que consideréis más interesante para trabajar con ellos. Eh, y por último, bueno, también deciros que este webinar se está grabando, ¿vale? Y que la grabación que va a salir del webinar os la voy a mandar también para que la podáis compartir con el resto de profes, porque sé que hoy está conectada, por ejemplo, pues la jefa de estudios, la coordinadora de ciclo y demás, y luego lo tenéis que compartir con el resto pues de profesores, de tutores. Entonces, pues nada, que igual os es más sencillo mandarle la grabación del webinar y que ellos lo puedan ver tranquilamente y salgan de dudas. Y nada, no sé, Jorge, si tú crees que se me queda ahí algo. No, yo creo que lo has resumido perfectamente. La idea de este proyecto es que se adapte a lo máximo posible a vosotros, a los docentes, que dispongáis del tiempo que necesitéis. Si hay centros que solo un aula quiere realizarlo, pues la realizaría un solo aula. Si un aula lo quiere hacer una actividad previa, la central y la posterior estará bien. Si quiere hacer todo el programa, por nosotros no hay ningún problema. Lo único, para complementar el compromiso, sí es obligatorio hacer la sesión central. Esa sí que es obligatoria. ¿Son las mismas actividades las de tercero a quinto? Sí. De tercero a quinto son exactamente las mismas. Después de varias evaluaciones que hemos recibido, entendemos que el material se adapta perfectamente de tercero a quinto. Sí es verdad que de hecho, este programa se inició con este objetivo, tercero, cuarto y quinto, eh, a propuesta de algunas consejerías se ha abierto a sexto, pero también decimos que eso depende un poco de la evaluación de la madurez la evaluación del docente de la madurez del alumnado. Porque bueno, pues no es lo mismo un alumnado de sexto al inicio que un alumnado al sexto al final. Entonces, al final, generalmente, los alumnos han madurado bastante y sienten que los materiales quizá queden un poquito infantiles. Entonces, por eso dejamos a la elección de los docentes que conocéis perfectamente en las aulas, que se haga o no se haga. Otras dos excepciones hay al proyecto, que son los CRA y los colegios de educación especial. En este caso, os recomendamos que os pongáis en contacto con Laura a través del email que habéis recibido la información. También pondrá también el teléfono, por si acaso, Lo voy a porque el poner, sí. equipo que forma Creciendo en Prevención intentaría adaptarle los contenidos a las necesidades del aula o el alumnado.
Pues, bueno, pues en estos casos en concretos necesitamos que nos deis algunos datos más para saber cómo poder adaptar los materiales que tenemos para el resto. Eh, Antes había que Las... pedir permiso para Mm. poder estas actividades. Bueno, la intención, o sea, nosotros, digamos que esto, nuestra filosofía es que dispongáis los materiales y que lo uséis lo que necesitéis. Si es verdad que para que este proyecto crezca es necesario transmitir a la consejería y al financiador que hay X centros que lo están realizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues para nosotros es necesario justificar que haya un compromiso de participación por parte del aula. Una vez dicho esto, como os digo, los materiales serán para vosotros y vosotras. Os lo podréis utilizar tantas veces como queráis este año y los próximos. Podréis compartirlos de hecho, hay muchas comunidades que no están adscritas a este programa, pero sí en sus centros lo están impartiendo. Nosotros lo único que os pedimos es que firméis ese compromiso de participación para que las consejerías y el financiador nos permitan seguir realizando estos proyectos y implementarlos en otras regiones y ampliarlos, ¿vale? Y sobre lo que decía de las actividades intermedias se abren según pinchemos en el enlace, sí. O sea, yo os mando el enlace y ya os digo, pincháis, os aparece lo de los datos, de rellenar con los datos del centro y demás, le dais a siguiente y ya os aparece acceso al juego interactivo. Y nada más pinchar ahí, ya se os abre el juego. Otro de los aspectos importantes del proyecto es que es totalmente anónimo. Quiero decir con esto que los únicos datos que van a quedar registrados son los de compromiso de participación, pero el resto de los datos son totalmente ajenos, no se transmiten, no, o sea, si se hace algún tipo de comentario en las evaluaciones, esos comentarios van a llegar a la consejería y a nosotros sin el conocimiento de quién los ha emitido. De tal manera que somos os damos totalmente libertad para decir lo que queráis y por supuesto no queda reflejado en ningún lado ningún dato de niños ni de niñas. Es totalmente anónimo. Sí, el programa está dividido en tres bloques, lo que son actividades previas, que son preparatorias, la actividad que habéis visto ahora interactiva, que es la dinámica, que dura una hora, y unas actividades posteriores que son también desplegables, que son de refuerzo para la actividad. Total serían 8 actividades, pero la central, para tercero, cuarto y quinto sería la digital y para primero y segundo serían las 4 en las que hemos dividido esos 4 vídeos que son el tipo, que son las emociones, tipos de emociones, empatía y estrategias emocionales. Sí, por supuesto. Me preguntan si hemos trabajado en varios colegios, si trabajamos en varios colegios, se puede apuntar todo, sí, no hay ningún tipo de problema. En Simplemente este nos haces, caso, sí, sí que perdona. necesitaríamos un compromiso por cada uno de los coles. Gracias. Alguien ha levantado la mano, no sé si quería hablar o simplemente quería poner una pregunta. Las grabaciones de los webinars serán colgadas mañana en la página web y Laura facilitará el enlace de la grabación en ese mismo Im- email. Importante. Yo tengo los correos de las personas que se han inscrito al webinar, que son a los que os voy a mandar, os mandaré los materiales a ese correo. Pero si hay alguna persona que se ha conectado y no mandó el correo de inscripción, que deje su correo o que mande él un correo a info@creciendoenprevención.com para poder mandarle las cosas a él, porque no voy a tener su correo registrado. O sea, si hay alguna persona que no ha mandado a info la inscripción al webinar, que mande un correo. Lo voy a volver a escribir la dirección nuestra para que la tengáis ahí reciente. El equipo de Creciendo en Prevención está a vuestra entera disposición. Quiero decir con esto que si bueno, pues necesitáis aclaración sobre alguna de las actividades o queréis compartir una sesión con el resto de compañeros y hacer un webinar un poquito más extenso, explicando cada una de las actividades, simplemente nos lo tenéis que comunicar, ¿vale?
Y también deciros que en la sesión central, ¿vale? Aunque tengáis que poner lo de los datos del centro y tal para entrar, podéis meteros las veces que queráis, ¿vale? Que si queréis, o sea, obviamente vosotros antes de llevarlo al aula y de trabajarlo con el alumno, los alumnos y las alumnas, podéis hacerlo, podéis meteros, ver todas las partes, cómo hablan los personajes, qué dicen, qué no sé qué, y ya luego hacerlo. O sea, que podéis utilizarlo las veces que queráis, que no es que se mande el enlace y solo se puede hacer una vez ya con los alumnos. Podéis utilizarlo todas las veces que queráis. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, Muchas gracias a vosotros por pues, estar aquí. pues nada, agradeceros como siempre el tiempo y la dedicación eh, y el esfuerzo que hacéis con los menores y esperamos que esta herramienta os pueda ayudar a manejar y ampliar los conocimientos en el tema emocional. No obstante, vamos a dejar el webinar un ratillo abierto por si alguien más quiere hacer alguna consulta, pero si no es así, bueno, pues os vais desconectando y nada, un placer y encantado de saludaros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Lola. Que pases buena tarde. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Sí, así es, Grace. No te preocupes que si te has inscrito, yo ya tengo el correo y en cuanto mandemos los materiales te los mando. No hay ningún tipo de problema. Bien, Laura, responde. Pues nada, simplemente te voy a dejar nuestra dirección de correo y tú nos mandas un correo y yo te respondo ya con todos los materiales. Espera, que te lo pongo. Un segundín. Prevención.com. Ahí está. Nada, mil gracias a ti. Buenas tardes. Sí, ha llegado el de Grace, lo tengo.